Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. La novedad de estos carnavales ha sido la presencia del presidente paraguayo en el Carnaval de Oruro. Mario Abdo Benítez compartió la tribuna con el presidente Evo Morales y manifestó que el Carnaval de Oruro era una maravilla, un carnaval maravilloso y grandioso, dijo Abdo Benítez, para satisfacción de todos nosotros. El saldo político fue la firma de un acuerdo, que es bueno mencionarlo, para que Bolivia exporte gas licuado a el Paraguay. Y entonces se firma un acuerdo que podría generar 26 millones de dólares de exportación de GLP. Sin embargo, este acuerdo es una formalidad de lo que ya viene ocurriendo. Yacimientos exporta GLP que sale de la separadora de gas que está instalada en Yacuiba. De esa separación del gas se produce GLP, es decir, gas licuado, el de las garrafas, sí, ese gas licuado, que no se sabe qué hacer con él, y entonces se ha encontrado en el Paraguay un mercado que ya viene funcionando desde el 2013. Es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero aparece como un gran logro la firma de un acuerdo de GLP cuando es lo mismo que viene ocurriendo desde el 2013. Que se exporta no al Estado, no a una empresa estatal paraguaya, sino a 6 empresas privadas que compran el GLP y que en promedio han dejado 24 millones de dólares al año. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, pero Evo Morales siempre aprovecha un acuerdo bilateral y parece que se ha hecho un gran logro económico cuando no se ha logrado nada. Es lo mismo que viene ocurriendo desde el año que le mencioné. En todo caso, la presencia de Abdo Benítez en el carnaval para Evo Morales ha sido muy importante. Sentarse con un presidente demócrata, como si en el país como si en el continente no estuviera ocurriendo nada y como si ambos no estuvieran en trincheras opuestas en la batalla, tal vez guerra, entre democracia y dictadura que se libra hoy en un campo de batalla que se llama Venezuela, ¿verdad? Sí, se han estrechado las manos, inclusive Abdo Benítez ha invitado a Evo Morales a presenciar el próximo año el carnaval en el Paraguay. Pues lo invitará a nombre personal, porque para entonces Evo Morales ya no será presidente, Dios mediante. En todo caso, Abdo Benítez sí está en una trinchera distinta a la de Evo Morales. Abdo Benítez estuvo el pasado 23 de febrero en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la localidad llamada Cúcuta, que es una ciudad, desde donde se intentó llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Como ustedes saben, el intento fracasó, pero allí estuvieron 4 presidentes respaldando a Juan Guaidó. Estuvo el presidente de Colombia, el de Chile y el de Paraguay, en una actitud militante en contra de Maduro. Paraguay forma parte muy activa del Grupo de Lima, que es el grupo que ha desconocido a Maduro y que ha respaldado y respalda a Juan Guaidó. También Paraguay, con Abdo Benítez a la cabeza, ha sido el segundo país en recibir a Juan Guaidó. El pasado 2 de marzo, después de que Juan Guaidó estuvo en el Brasil, aterrizó en el aeropuerto de Asunción y fue recibido con alfombra roja, recibido con todos los honores de un jefe de Estado. Ese es Abdo Benítez. Como ven, en la gradería carnavalera de Oruro, pues parecería que eran
dos presidentes demócratas estrechados por los mismos lazos, no solo de la historia, pero de la perspectiva política. Y no es así. En la perspectiva política, no. Evo Morales es un presidente aún demócrata, es decir, constitucional más que demócrata, que se le está acabando su tiempo, pero que es esencialmente un defensor de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al defender esas dictaduras, está claro que la perspectiva política de Evo Morales es la misma. Es decir, es un presidente hoy constitucional, pero que apunta a convertirse en un dictador. Y eso lo saben todos. Pero el hecho cualitativo todavía no se ha producido. Lo concreto es que Evo Morales continúa en el periodo constitucional reconocido por todos como un todavía presidente electo por las urnas, y por lo tanto todos están obligados a reconocerle y estrecharle las manos. Por eso también fue invitado a participar en la posesión de Jair Bolsonaro el pasado 1 de enero. Allí Evo Morales sintió el aislamiento, lo que puede ser el aislamiento internacional. Ahí sintió el hielo diplomático, pero además nuestro canciller Diego Pari hizo el papelón de no sacarse el sombrero cuando se cantaba el himno del Brasil en este acto solemne de posesión en el Congreso brasileño. Pero al margen de esos papelones, lo concreto es que Evo Morales fue invitado y Evo Morales aceptó presenciar la posesión de Bolsonaro, sabiendo que Bolsonaro es el presidente que surge después de la sepultura política de los amigos de Evo Morales, del PT y de Lula da Silva, hoy preso y condenado por segunda vez a 12 años y más de prisión por corrupción. El ultraderechista, pues Bolsonaro ha sido considerado el hermano Bolsonaro, ¿verdad? Felicitado por Evo Morales. ¿Por qué hace esto? Yo creo que busca evitar el aislamiento internacional, que sabe que está próximo. Cuando se termine su gestión democrática, pues tiene que irse o soportará el mismo aislamiento que su jefe Maduro. Pero también porque está obligado a relacionarse en negocios bilaterales. De eso no hay duda. Con el Paraguay, esto de venderles el gas licuado y la posibilidad, si es que encontraran algún megacampo de gas, la posibilidad de tener otro mercado alternativo para el gas natural. De momento no hay gas, y la posibilidad de vender el gas natural, hacer un gasoducto, en fin, son todas ideas, son todas buenas intenciones. Con el Brasil tienen que negociar el nuevo contrato de venta de gas al Brasil, porque este año se acaba el contrato, y ultraderechista o no ultraderechista, ambas delegaciones tienen que sentarse a discutir volúmenes, cantidad, tiempo, etcétera. Es una negociación muy difícil porque Brasil oficialmente adelantó que es muy difícil negociar cuando Bolivia no tiene cómo garantizar qué cantidad de reserva de gas tiene. Bueno, pero eso lo dejamos por separado. Y lo propio con el Perú. Tenía toda la intención Evo Morales de seguir negociando el tren bioceánico y había encarrilado al Perú en esa posibilidad de comprometer al Perú como beneficiario de ser el desenlace de ese tren bioceánico, pues en esta negociación y en ese negocio que al final se descarriló, como ustedes saben, cuando Bolsonaro con Macri
y el presidente de Chile decidieron hacer una carretera bioceánica mucho más barata, eficiente, un poco más al sur del continente. Entonces ya el proyecto bioceánico ha quedado colgado como un proyecto inviable. De momento es así. Pero el Perú estaba, por lo menos Evo Morales quería comprometer al Perú en este proyecto y en este interés, de tal modo que no va a dejar de relacionarse con los países vecinos, aunque todos son adversos a Maduro, a Cuba, a Nicaragua y a la posibilidad de que Evo Morales se quede en el poder de manera inconstitucional. Queda claro hasta el momento que su habilitación inconstitucional no ha sido condenada como quisiéramos. Han dejado pasar. La comunidad internacional es tolerante con Evo Morales, salvo la opinión del secretario general de la OEA y de algún comentarista de la CNN y otro por aquí, otro por allá. No hay una preocupación central sobre Bolivia. Evo Morales sigue siendo un presidente democrático porque surgió de las urnas, constitucional porque respeta las normas constitucionales hasta el momento y se ha habilitado para las elecciones de manera inconstitucional, pero lo han dejado pasar, lo han dejado pasar. ¿Por qué? Porque es una habilitación electoral y al final de cuentas habrá una contienda electoral el próximo 27 de octubre donde se espera que el pueblo defina, ratifique el no del 2016 o le dé nuevamente luz verde para una nueva gestión constitucional a Evo Morales. Entonces la comunidad internacional entiende que la situación de Bolivia se va a definir en las urnas el 27 de octubre. No antes, y no sabemos si después. Pero habiendo una fecha electoral, la comunidad internacional ha hecho un compás de espera a ver qué pasa con Evo Morales y Bolivia. Es evidente que en todas las resoluciones, los pronunciamientos de censura contra Maduro que integran a Cuba y a Nicaragua, pues dejan de lado a Bolivia. No está incluida nuestro país y Evo Morales en la troika dictatorial de la región, de Maduro, Ortega y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. No, Bolivia no integra todavía esa troika, aunque todo el mundo sabe que Evo Morales es un agente de los cubanos, es un agente de Nicolás Maduro y hay confesiones públicas, videos en los que Evo Morales reconoce a la dirigencia cubana y a la dirigencia venezolana como sus jefes y que él acata las órdenes que le dan. Todo el mundo sabe, pero la formalidad es muy importante. Formalmente Evo Morales sigue siendo un presidente democrático porque surgió de las urnas y constitucional porque su tiempo de ejercicio de gobierno todavía no ha fenecido. Y como hay unas elecciones en puertas, pues que el pueblo decida, ¿verdad? Es decir, Evo Morales ha logrado ganar este tiempo más, esta oportunidad más, que es la de las elecciones, para ver si se reelige o no se reelige. El punto será en qué condiciones, en qué circunstancias se realizarán esas elecciones. En todo caso, no hay duda que Evo Morales es un agente de los cubanos y de Maduro. Es un presidente que no está al servicio de los intereses de Bolivia, pero sí está respondiendo a los intereses de los cubanos. Es interesante ver la crónica de la actuación de política internacional de Evo Morales en relación a Venezuela. Evo Morales ha sido uno de los 5 presidentes
y nada más de 5, que asistió a la posesión de Maduro el pasado 10 de enero. El 10 de enero a Maduro se le acabó su gestión democrática y a partir del 10 de enero, pues Maduro es considerado un usurpador porque quiere iniciar un segundo periodo gubernamental cuando no fue elegido democráticamente en ninguna contienda electoral. La contienda que él organizó, pues eso fue fraudulento de principio a fin y por lo tanto no le fue reconocido. El 23 de enero surge Juan Guaidó como presidente encargado en el marco de multitudinarias manifestaciones que lo aclamaron y que entonces deja en evidencia que Maduro es un usurpador del poder. Y Juan Guaidó plantea que se vaya Maduro. Juan Guaidó, presidente, ¿encargado de qué? Encargado de convocar a elecciones para que Venezuela recupere la democracia. Inmediatamente 50 países desconocen a Maduro. Ese es el hecho más importante. Desconocen a Maduro y reconocen a Juan Guaidó. El 23 de enero, Maduro está contra las cuerdas. Todavía no le han dado el knockout final, pero está contra las cuerdas. Pues Evo Morales asistió a la posesión inconstitucional de Maduro y el 2 de febrero retornó a Caracas para arropar a Maduro, que estaba contra las cuerdas después del surgimiento del liderazgo de Juan Guaidó. El 2 de febrero, pues, le da el apoyo de Bolivia a Maduro, es decir, utiliza al país y su cargo para una gestión particular que es la de él, ¿no? La de él y de su partido, de apoyar la dictadura de Maduro. Eso ocurre el 2 de febrero. El 7 de febrero, 5 días después, hay una cita en Montevideo, capital del Uruguay. Se intenta hacer un grupo paralelo al grupo de Lima, el grupo de Montevideo, que termina llamándose el Grupo de Contacto de Montevideo, convocado por México y el Uruguay a todos los países que se supone no estaban ni con Maduro ni con Guaidó, neutral. Y Evo Morales, que estuvo en Caracas felicitando, abrazando, apoyando, arropando a Maduro, pues 5 días después envía una delegación a Montevideo con el disfraz de neutral. Resulta que Bolivia había sido neutral, ¿no? Y junto a México impulsan la política de Venezuela y de los cubanos, de Venezuela de Maduro. Es evidente que en esa reunión del 2 de febrero en Caracas, Evo Morales recibió la línea. ¿Qué línea? Impulsar el diálogo y la no intervención. Y eso es lo que defienden en Montevideo. Vamos a impulsar el diálogo, es decir, entre el presidente Maduro, es decir, hay que reconocer a Maduro como presidente, y la oposición, ¿no? Por eso piden el diálogo y la no intervención. Cuidado, se metan los gringos y entonces derroquen a Maduro. Entonces la política es diálogo y no intervención. Pero el intento de Montevideo les fracasa. No surge un grupo distinto, paralelo, con una política distinta en Montevideo, distinta al grupo de Lima. Y más bien, gracias a la presencia de los europeos, el Grupo de Contacto de Montevideo aprueba una resolución pidiendo elecciones en Venezuela. Esa resolución no es firmada por la delegación boliviana ni la delegación de México, que está claro, tanto Bolivia como México apoyan a Maduro. Pero quieren hacerse pasar por neutrales. México todavía, pero Bolivia es una sinvergüenzura querer aparecer de neutral cuando abiertamente están respaldando la dictadura de Venezuela.
No le resultó lo de Montevideo. Eso ocurrió el 7 de febrero. Luego ya empieza lo que fue la siguiente ofensiva de Guaidó de intentar llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Muchos países hacen donaciones que las concentran en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta y entonces se intenta introducir esta ayuda humanitaria. El 22 de febrero, Maduro ordena el cierre de todas las fronteras por aire, mar y tierra, todo cerrado. Venezuela se convierte en una isla para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Ese día, el 22 de febrero, las comunidades indígenas fronterizas entre Venezuela y el Brasil intentan oponerse al bloqueo militar para abrir la carretera. Y allí una pareja de la comunidad de Cumaracapay es asesinada a tiros. Eso ocurre el 22 de febrero. Luego la jornada va a terminar el 23 de febrero, que es el día de el intento de introducir la ayuda humanitaria por la otra frontera colombo-venezolana. El número de muertos subirá a 5 y en este momento los muertos han llegado a 7, todos indígenas, y una veintena de heridos, muchos hospitalizados todavía en centros de salud del Brasil, porque en Venezuela no hay atención. Todos de las comunidades indígenas que libraron una resistencia tremenda a la dictadura de Maduro para intentar mantener la carretera y la frontera abierta para que pueda entrar la ayuda humanitaria. Es decir, sangre indígena corrió en esa frontera, asesinados por la dictadura de Maduro, y sobre esto está claro que Evo Morales no abrió la boca. El 23 ocurrieron estos acontecimientos que vimos todos. Nicolás Maduro bailando mientras se quemaba la ayuda humanitaria en esa frontera, la batalla a pecho descubierto de los jóvenes contra los paramilitares armados que había mandado Maduro a la frontera. Bueno, lo vio todo el mundo, además en presencia de 3 presidentes extranjeros, además de Guaidó. Estaba Abdo de Paraguay, Piñera de Chile, Duque de Colombia. Bueno, fruto de estos acontecimientos, se reúne el Grupo de Lima, que es el grupo que pide que Maduro se vaya y reconoce a Juan Guaidó, se reúne en Bogotá para pronunciarse. Evo Morales, aprovechando el ropaje democrático, envía 2 tweets. Antes de que empiece la reunión de Lima, envía un tuit que dice: hermanos presidentes del Grupo de Lima, respetando nuestras diferencias políticas y como líderes democráticos, ¿vio? Él es un líder democrático. Como líderes democráticamente electos, les pido, con todo respeto, que busquen una solución mediante el diálogo como opción para salvar vidas y evitar que la guerra traiga la destrucción de nuestra Latinoamérica. Es decir, quiere el diálogo para salvar las vidas de los seguidores de Maduro y de Maduro en sí. No le preocupa la vida de los indígenas que ya habían caído, que ya para el 25 ya eran 5 muertos, y Evo Morales le preocupa, no sabemos qué vidas, pero la vida de los indígenas no le preocupa. Entonces, este tuit sigue insistiendo en lo que insistieron en el Grupo de Montevideo: pidan el diálogo, pidan el diálogo, ¿no? Bueno, el Grupo de Lima, por supuesto, no le hizo caso. El Grupo de Lima sí se pronunció en contra de la intervención y de una salida de fuerza, pero pidió elecciones
inmediatas en el tiempo más breve posible. Después del pronunciamiento del Grupo de Lima, el 26 de febrero, Evo Morales manda otro tuit. Dice: saludamos a los países del Grupo de Lima que se pronunciaron en contra de una intervención armada contra Venezuela. Somos una región de paz en la que el respeto por la vida es fundamental para nuestros pueblos. Lo hemos dicho y lo mantenemos. El diálogo es el único camino, ¿no? El respeto por la vida es fundamental. El respeto por la vida. ¿Por qué no le dice eso a Maduro? ¿Por qué no le manda un tuit a Maduro diciéndole lo mismo? Que el respeto por la vida es lo fundamental. Bueno, en todo caso, en enero, Maduro mató a 40 manifestantes y metió a 800 presos. Y en febrero, el saldo del intento de introducir la ayuda humanitaria, es decir, comida y alimentos, ha sido de 7 indígenas fallecidos y una veintena de heridos a bala que no sabemos si sobrevivan o no sobreviven. Esas vidas no le preocupan a Evo Morales. Bueno, tanto en los tweets como en la actuación diplomática, Evo Morales lleva adelante la política exterior de Venezuela. El pedir un diálogo cuando ya Maduro ha sido desconocido. No puedo dialogar con alguien que ya es un usurpador, ya esa fase fue superada. Hasta el Papa reconoce que ya el diálogo que aprovechó Maduro para ganar tiempo en 2, 3 rondas, que se rió del propio Papa, se rió de todo el mundo, de los negociadores, de los intermediarios, en fin, ya esa etapa ha sido superada. Y que acá la única posibilidad de paz en la región es que Maduro se vaya, porque él es el problema. El día en que Maduro se vaya, habrá paz en la región. Pero eso no es lo que dice Evo Morales, está claro. Después del Grupo de Lima, el 26 fue el Grupo de Lima, el 27 Maduro llama por teléfono a Evo Morales. Aló, Evo Morales Ayma, jefe indio del sur. En ese diálogo, ¿no? Ambos se felicitan mutuamente, ambos se apoyan mutuamente, pero es evidente el trato vertical del jefe al subordinado. El jefe indio del sur, el calificativo levantó revuelo en el país, y Evo Morales calladito, ¿no? Aguanta todo, viniendo del jefe, aguanta todo. Y el 28 de febrero hay el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Sacha Llorenti tiene la bandera de Bolivia de cabeza, pero apoya disciplinadamente la línea recibida por Venezuela, y el veto de Rusia y China impiden que la resolución de Estados Unidos se apruebe, una resolución pidiendo elecciones inmediatas, que es una salida pacífica, y el ingreso de ayuda humanitaria. Bueno, esta cronología tiene un solo objetivo: mostrar que la política exterior de Bolivia está marcada por los intereses de Cuba y de carambola los intereses de Cuba en Venezuela, que es el de mantener a Maduro, por lo menos de momento. Evo Morales, más que un presidente de Bolivia, es un agente cubano en Bolivia. Por ejemplo, esta política del SUS, del Seguro Único de Salud, en realidad tiene por objetivo introducir a los médicos cubanos en el sistema de salud de Bolivia. Participación que es cuestionada, que levanta susceptibilidades, y con mucha razón. No se sabe si son médicos cubanos o qué son. No han mostrado los títulos ni dado ningún examen que pueda permitirles el ejercicio de la medicina. En nuestro país, un boliviano no puede autodeclararse pues médico.
tiene que acreditarse ante el colegio médico, no solamente ante las universidades, pero ante el colegio médico, cosa que no hacen los cubanos. No se sabe si son 5.000 médicos cubanos, entre otros los expulsados del Brasil, pero también bolivianos, jóvenes bachilleres, ¿no? Que no sabemos si sean buenos o malos alumnos, pero que han sido recibidos con mucha cordialidad en Cuba, 2, 3 años, y ya vuelven con el título de médico, ¿no? Es una ganga. No solamente vuelven con el título, sino con el ítem. Entonces, piensan copar algunos servicios de atención médica con este personal que al final de cuentas no es que va a mejorar la salud de los bolivianos, lo que va a mejorar son los ingresos de Cuba, que se sabe está en una situación desesperante luego de que Venezuela no puede siquiera abastecerle con el petróleo que se había comprometido, un petróleo subvencionado, porque Cuba ha mamado de Venezuela en la última década. Pero eso se le ha acabado a consecuencia de las dificultades económicas que tiene Venezuela, las sanciones económicas de Estados Unidos, y entonces Venezuela en su desesperación compra petróleo de otros países para dárselo a Cuba, porque el gobierno de Maduro es un gobierno al servicio de los cubanos también. Entonces, en esa desesperación necesitan dólares, 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 y la forma de obtener su primer rubro de ingreso para los cubanos es la explotación de los médicos cubanos que los mandan por aquí y por allá y que a cambio de eso reciben una retribución en dólares que el grueso, el 70%, va al erario cubano. Entonces, estos 5.000 médicos cubanos posiblemente signifiquen muchos dólares para Cuba. Pero eso muestra cómo el gobierno de Bolivia está no solamente íntimamente, pero al servicio de Cuba. Y el respaldarazo a Maduro, pues es la prueba fehaciente de que esto está aconteciendo. Pues, ¿hasta cuándo va a durar esto? Va a durar hasta que vengan las próximas elecciones. Si Evo Morales gana, porque tiene la posibilidad de ganar, cuidado la oposición se esté durmiendo en sus laureles. Evo Morales va a meterle con todo a la campaña electoral. Ya estamos viendo cómo sabe que tiene un punto débil, por ejemplo, en el exterior, en el voto de los bolivianos en el exterior. Ya empezó la campaña, sin asco utilizará los bienes del Estado, embajadores, empleados públicos, va a usar todo para ganar las próximas elecciones. Si no hay una respuesta clara, valiente de la oposición, cuidado, Evo Morales gane limpiamente las próximas elecciones. Si gana limpiamente, no hay nada que hacer. La comunidad internacional lo va a reconocer, aunque su habilitación sea inconstitucional. Al final de cuentas, Evo Morales salió con la suya. Serán las elecciones del 27 de octubre las que van a definir si se ratifica el no del 21F o si se barre el 21F y Evo Morales nuevamente es ungido como presidente constitucional. Pero si gana de manera fraudulenta, es decir, con márgenes de error que no son aceptables, con fraude bochornoso y comprobable, la oposición no lo va a reconocer como presidente de Bolivia y Evo Morales puede continuar por la ruta de Maduro, es decir, si la oposición se pone firme, habrá una comunidad internacional que también desconozca a Evo Morales. Solo nos falta saber si en Bolivia también la oposición tendrá un valiente como Juan Guaidó que encabece, que se ponga en el rol de liderazgo a esta resistencia, que ya no es la cómoda campaña electoral, pero es la resistencia frontal ante un posible Evo Morales
fraudulento, o la posibilidad de que Evo Morales, ante una derrota electoral, quiera desconocer otra vez esos resultados. Desconoció el 21F, pues por ese sendero también puede desconocer el resultado de las próximas elecciones, pero esas actitudes ya sabemos ahora, gracias al ejemplo de los valientes venezolanos, con Juan Guaidó a la cabeza, nos dicen cuál es el camino que vamos a seguir. Un Evo Morales que surja del fraude no será reconocido. Un Evo Morales que desconozca los resultados electorales no será reconocido. Y entonces iremos por el camino que marca Juan Guaidó. Tendrá que haber un gobierno interino para una convocatoria a elecciones democráticas con un tribunal electoral distinto. Bueno, eso es lo que está planteando la situación en Venezuela, y al margen de cómo de cuál sea el desenlace en Venezuela, está claro cuál es la ruta democrática que habrá que seguir. Reitero, un factor significativo, cualitativo en la lucha de Venezuela fue el surgimiento del liderazgo de Juan Guaidó, y esperemos que entre los líderes de la oposición, entre los candidatos de la oposición, tengamos también un Juan Guaidó, es decir, alguien que se ponga a la cabeza decididamente, de manera corajuda, valiente y con la claridad de no transar bajo ninguna circunstancia con los usurpadores del poder. Eso es lo que está en la agenda, de tal modo que no nos llame la atención que Evo Morales aparezca en los carnavales con un presidente democrático como es el paraguayo, y al mismo tiempo esté dándose abrazos con Maduro y haciendo todo lo posible para sostener a esa dictadura impresentable que es la de Venezuela. Les mando un abrazo, otro informe especial. Estaré con ustedes mañana. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.